Conectamos ahora con abogados penalistas que nos ayudan a entender un poco el panorama de este que ha sido un caso atroz, rechazado por Colombia entera y que precisamente tiene hoy ante la justicia a 5 personas precisamente en audiencia pública. Saludamos a esta hora a Saúl León, abogado penalista, y también Andrés Felipe Peláez, abogado penalista. Doctor Andrés Felipe, bienvenido. Pablo, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes de Noticias Caracol en Vivo. Un saludo extensivo también al doctor Saúl. Bien, doctor Saúl, bienvenido a este espacio, Noticias Caracol en Vivo. Pablo, muy buenas tardes para usted y toda la audiencia de Caracol ahora que nos acompaña y por supuesto al colega que está conectado a esta hora con nosotros. Claro que sí, el doctor Felipe Peláez. Doctor Saúl, quiero arrancar con usted para preguntarle, ¿hay alguna razón por la que esta audiencia se esté adelantando de manera reservada? Estamos hablando aquí de unas víctimas, una menor de edad al parecer, es la bebé precisamente de María Camila Potosí, pero también justamente de ella, de la joven asesinada allí en la ciudad de Cali. ¿Cuáles son las razones de que esta audiencia se adelante de manera reservada? Seguramente la Fiscalía General de la Nación persigue la protección del proceso en punto A, que puede estar por judicializar a otras personas. Y el realizar esta audiencia pública podría llegar a generar un riesgo para esa judicialización. En principio, en Colombia, todo el procedimiento penal, las actuaciones que se adelanten en audiencias públicas deben, como su nombre lo señala, lo indica, darse, a garantizarse que las personas asistan, que la publicidad sea real, sea efectiva. Y solo en aquellos casos excepcionales, previa solicitud del juez o de alguna de las partes, pues se puede reservar la audiencia. En principio, la regla general es cuando existe la vinculación de un menor de edad como víctima o implicado de pronto en algún sentido. Pero en este caso, que ya conoce el país, considero que no es la situación. Ha de ser porque la Fiscalía todavía recaba evidencia y seguramente sustentó ante el juez esta petición y pues dada la importancia y trascendencia de la judicialización efectiva de todas las personas que están vinculadas, pues se requiere que se haga de forma reservada, Pablo. Muy bien, ahora vamos con el doctor Felipe Peláez para preguntarle sobre los delitos. Acá hay unos delitos muy graves, doctor Felipe. Estamos hablando de feminicidio agravado, estamos hablando de desaparición forzada a propósito de lo ocurrido con el bebé de María Camila Potosí, pero también estamos hablando de ocultamiento y de secuestro. ¿Qué tan graves son estos delitos? Y más allá de esa pregunta, ¿qué significa esto para las personas que además se estima que soliciten medidas de aseguramiento en contra de estas personas? Bueno, Pablo, naturalmente todos los comportamientos que están contenidos en el Código Penal son muy graves. Sin embargo, pues por supuesto que las fiscalías en este caso, pues son de aquellas que más gravedad reportan porque suponen un grave atentado o peligro contra la vida y la integridad personal. Naturalmente esto pues tiene una traducción principal y es en la procedencia de la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estamos hablando de unas penas pues que rondan los máximos punibles o punitivos en el ordenamiento colombiano, eh, porque recordemos que cuando estamos hablando de un concurso de delitos hablamos de una pena máxima de 60 años. En este caso, pues por supuesto que cuando hablamos del feminicidio agravado, hablamos de una pena que puede tener o partir como base de 41 años aproximadamente. Luego, entonces, seguramente que por el otro número de delitos podría estar rondando la pena máxima establecida en nuestro ordenamiento. Todo esto que voy a manifestar a partir de este momento hace parte de la investigación. Hablamos de la presunción de inocencia de estas personas, pero hablamos también de declaraciones oficiales y ya voy a ir con el doctor Saúl León porque el comandante de la policía de Cali ha entregado algunos detalles escabrosos de lo que habría detrás precisamente de este plan. Y ya voy con la pregunta, doctor Saúl, porque él habla de que inicialmente no tenían la intención estas personas de acabar con la vida de la bebé. Sin embargo, al ver, digamos, toda esta situación, todo lo que desprendió en la búsqueda de las autoridades, terminaron acabando con la vida de la bebé. Y al parecer, el móvil, y esto lo están investigando las autoridades, sería precisamente la extracción del bebé justamente a raíz de las órdenes que había dado otra mujer que quería, y me permiten o me disculpan por la expresión, amarrar a su pareja sentimental justamente con un bebé. Acaba la pregunta, doctor Saúl. Estamos hablando también de la vida de un bebé, estamos hablando de delitos contra menores de edad. ¿Este tipo de delitos tienen algún tipo de rebaja en caso de que estos capturados decidieran aceptar cargos?
Pablo, en Colombia la protección de las niñas, niños y adolescentes es de raigambre, de estirpe constitucional. Y ello se ve reflejado en los diligenciamientos penales con una prohibición expresa establecida en el Código de Infancia y Adolescencia que señala que en ningún caso podrá otorgarse ningún tipo de rebaja, si sea a través de un preacuerdo, un principio de oportunidad, cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. En Colombia la vida se protege en diferentes dimensiones, la vida del no nacido, por eso se tipifica el aborto, la vida en colectivo, por eso se tipifica el genocidio, la vida individual, por eso el feminicidio, el homicidio, pero en el caso de cuando son menores, se protege pero se castiga más, de manera más severa. No solamente van a enfrentar penas sumamente altas, sino que no tendrán ningún tipo de beneficio por confesión, por delación, por básicamente renunciar a un juicio oral y público. Así acepten cargos, acepten responsabilidad, ayuden al esclarecimiento de los hechos. Si se acredita que hubo un menor, un bebé como víctima, no tendría, digamos, aplicabilidad de algún tipo de beneficio de rebaja de pena, Pablo. Todo este caso de María Camila Potosí, quiero la opinión de los dos frente a este tema, arrancando con Andrés Felipe Peláez, pues abre otra discusión, otro debate que ya es muy común en Colombia, pero que quiero la opinión de cada uno de ustedes dos que son penalistas, y tiene que ver con la respuesta que ha dado el presidente electo Abelardo de la Espriella, hablando del endurecimiento de penas para violadores y asesinos de niños en el país, un tema que ya ha sido discutido ampliamente en el Congreso de la República. Doctor Andrés Felipe, ¿usted cree que el endurecimiento de las penas para menores de edad es, digamos, una solución para que este tipo de hechos no se sigan repitiendo? Andrés Felipe. Pablo, mira, yo creo que partimos todos de la base, por supuesto, respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia, de que este tipo de hechos que se investigan el día de hoy y que aquí nos convocan, pues son absolutamente graves desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico, sea quien sea la persona que vaya a ser encontrada responsable. Pero lo que sí es verdad es que nuestra sociedad es un gran ejemplo de cómo el endurecimiento de las penas no disminuye la materialización o la comisión de delitos. Por supuesto que en el papel está claro que la pena tiene una función de disuasión frente a la comunidad, de prevención general, de prevención especial, y entonces pues por supuesto que partimos del concepto de que a una mayor pena las personas se la van a pensar dos veces para cometer delitos. Pero lo cierto es que en nuestra sociedad, insisto, es un buen modelo para entender que esa forma de pensar no es en la práctica, no tiene un buen resultado y en consecuencia, por lo menos en mi concepto personal, la respuesta no puede ser la de aumentar las penas por más graves que sean los comportamientos. ¿Usted qué opina, doctor Saúl? ¿Cree que es necesario el aumento de penas para que se reduzcan estos delitos o usted cree que ya tenemos suficientes leyes y que lo que necesitamos es que se apliquen, doctor Saúl? Comparto plenamente la posición del doctor Felipe, le diste razón. En Colombia, endurecer las penas no sirve de nada, no es una respuesta efectiva para combatir el crimen. El problema principal, Pablo, es de política criminal, no de endurecimiento de penas. Es revisar la política criminal. Aquí el gobierno, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, debe verificar cómo se previene el delito, cómo se investiga, cómo se sanciona y en perspectiva de prevención, pues no se puede prevenir ni combatir el delito aumentando las penas. Pablo, las penas ya en sí en Colombia son altas. Hay condenas o personas condenadas a 60 años de cárcel. En la práctica, una persona que sea condenada teniendo 20, 30 años de cárcel, de edad, y le imparte una condena de 60 años, pues no va a salir si es en contra de un menor de edad, ¿no? Luego entonces, pues seguramente no va a necesitar una cadena perpetua que además está prohibida constitucional y convencionalmente. Y luego entonces acá el tema no se puede prevenir con más cárcel. Hoy justamente, Pablo, tuve la oportunidad de visitar la cárcel La Tramacúa en Valledupar, donde están confesos asesinos de menores de edad. Recordemos el caso de Juliana Zamboní, que inspiró reformas legales, reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, para ajustar esas penas y elevarlas. Y vemos cómo hoy se repite el caso con esta joven Camila Potosí. Es decir, aquí el tema trascenderán y pasarán décadas, años, y si el país no hace una reflexión en el Congreso de la República
en el Consejo Nacional de Política Criminal y hace un diseño de política criminal serio, en el cual la prevención sea con inversión social, con educación, con salud mental, tenemos que invertir en la salud mental de la ciudadanía en Colombia, pues básicamente siguen pasando los años, las décadas, y se siguen consolidando estas situaciones tan lamentables, estos aberrantes crímenes, sin que se reduzcan, sino todo lo contrario, se mantendrán en el tiempo o se aumentarán. La respuesta institucional no puede ser el simple endurecimiento de las penas. Requiere prevención con otros mecanismos. Por supuesto, las penas ya son altas, Pablo. Nuevamente les pregunto a los dos en este análisis que está muy interesante por el delito específico de feminicidio, el delito de Rosalvira Celia. A partir de ese crimen fue que se tipificó este delito de feminicidio. ¿Ha servido haber tipificado este delito para reducir los casos de feminicidio en Colombia? Empiezo con usted, doctor Saúl. Yo considero que no ha servido para reducirlos. Lo considero un avance importante para la garantía de esa sanción ejemplarizante a aquellos crímenes cuyo móvil sea la identidad de género. Es un avance fundamental, es un avance que debe celebrarse y que debe reconocerse, pero que este haya funcionado para reducir. Vemos las estadísticas, y no, Pablo, se mantienen incluso, digamos, en el promedio previo a esta ley, o incluso se han aumentado luego. Entonces considero que no ha sido efectiva esta reforma para, reitero, reconocerlo como tal, como un bien jurídico y como para sancionar, pues, digamos, las conductas de un crimen en contra de una mujer o una persona por su orientación sexual o por su identidad de género, es un gran avance, pero no para erradicarlos. Misma pregunta para el doctor Felipe, estamos en la recta final de esta conversación. Adelante. Pablo, sin ninguna duda, el feminicidio como tipo penal es el reconocimiento a años, décadas de violencia focalizada por cuestiones de género. Y en ese sentido, pues por supuesto que el avance legislativo siempre hay que aplaudirlo, porque supone un reconocimiento a ese rol de la mujer y a la violencia históricamente recaída sobre el género femenino en nuestra sociedad. Sin embargo, ese es un muy buen ejemplo de lo que veníamos hablando hace unos minutos atrás, y es cómo el endurecimiento de las penas, cómo la tipificación del comportamiento de forma individual no incide necesariamente de la concreción de este tipo de conductas en nuestra sociedad. Si nosotros, como lo decía el doctor Saúl y lo comparto plenamente, si nosotros como sociedad no nos encargamos de promover políticas sociales, de educar a nuestra comunidad, de concientizarlos de nuestro contexto cultural, en fin, de poder generar una conciencia distinta en los miembros de nuestra sociedad, en ningún momento vamos a poder disuadir las conductas delictivas que tanto aquejan a nuestra sociedad. Entonces, definitivamente, para mí la respuesta es contundente y es, por supuesto, que desde el punto de vista político criminal, la tipificación del feminicidio es algo que hay que aplaudirle al legislador, pero que evidencia que el endurecimiento de las penas no supone la reducción paralela de este tipo de delitos. Muy bien, a los dos les quiero agradecer mucho por varias razones. La primera, el caso de María Camila Potosí, el cual rechazamos aquí en Noticias Caracol, que ha sido la noticia del momento en Colombia, desafortunadamente, pues necesita explicaciones en torno a una audiencia que es reservada a la gravedad de estos delitos, lo que está pasando en estas audiencias de imputación y medida de aseguramiento, pero también la discusión en torno al endurecimiento de las penas. Doctor Andrés Felipe Peláez, gracias por estos minutos.